Dios les bendiga, iglesia. La gloria y la honra es para Dios, como dice la palabra que Dios nos ha puesto como atalaya. Amén. Esta palabra Dios me la confirmó con muchas personas y vamos a hablar de la herencia de los padres. Entonces vamos a ir primero que todo a la palabra de Dios en Isaías 58:12. Vamos a leerlo todos en el nombre del Padre, el Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: se afirma, algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como restaurador de muros y restaurador de casas. Este versículo de pronto no es muy entendible, pero ha sido una promesa que Dios me ha regalado a mí y yo me sentía como reparadora y restauradora. ¿Pero qué quiere decir esta promesa? Es una promesa que Dios dice que nosotros seremos llamados a restaurar o a reparar, pero entonces dice que reparador de portillo. Entonces, pues a medida que va pasando la prédica va cogiendo forma, de pronto al principio se sienta un poquito que no se entiende, pero entonces al final voy a dar 3 conceptos y a resumir todo. Entonces habla de que seremos llamados restauradores, reparadores, y dice de portillo. Entonces el significado de portillo es que es una abertura en una muralla o en una pared. Recordemos que en la antigüedad en Jerusalén las ciudades todas iban alrededor cubiertas por un muro de protección, pero que cuando venía el enemigo destruía ese muro. Por eso habla el libro de Nehemías, que Nehemías oraba y reconstruía el muro al mismo tiempo. Eso era símbolo de protección, de seguridad. Entonces todas las ciudades estaban cubiertas por un muro, pero dice que son ruinas antiguas de generación y generación, pero que nosotros estamos llamados a reparar ese muro dañado o ese muro caído. La Biblia nos dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero en sí los que escogemos somos cada uno de nosotros, porque yo esta promesa se la regalaba a varias personas y Dios me inquietó como que no es para usted solamente, ni para esta persona, ni para esta. Es un llamado y es una promesa para todos los que estamos acá, que Dios nos ha llamado a reparar y a restaurar. Entonces se preguntarán, ¿pero a restaurar qué? Algunos de nuestros antepasados dejaron grietas abiertas o puertas o muros derribados por sus actos, que no fueron, obviamente, pues aseguro yo que no fue intencional, porque los que somos papás amamos a nuestros hijos y queremos dejarle lo mejor a nuestros hijos. Yo pensaría que lo hicieron por falta de conocimiento, o porque lo heredaron ellos también, o porque era lo único que tenían en su entorno, o fue la única salida que encontraron. No sé si ustedes han escuchado que hay situaciones que van de generación en generación. Entonces, no, que es que el abuelo era borracho, entonces el papá es borracho, el hijo es borracho. O el adulterio, que el abuelo era adúltero, entonces el hijo y el nieto. Y así sucesivamente muchas cosas, pero también cosas buenas como que no, es que el papá es doctor, entonces el hijo es doctor. Yo conozco una familia que el papá y la mamá son optómetras y la hija decidió ir a la universidad y estudiar optometría. Entonces heredó esa profesión. O los artistas, no, es que llevan en las venas la música y muchas cosas así. Entonces hablamos de la herencia de los padres. Voy a dividir esta prédica en 2 partes, que serían las herencias malas y las herencias buenas. Las herencias malas, habla la palabra de Dios acerca de maldiciones generacionales. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 5. Amén. Dice la palabra de Dios: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces la palabra de Dios nos habla de una maldición generacional.
Entonces, en el primer versículo habla que nosotros estamos llamados a reparar y a restaurar esos cimientos de generación y generación. Entonces ahí ya vamos entendiendo un poquito qué vamos a restaurar o qué vamos a reparar. Entonces la Biblia nos habla que hay una maldición generacional que visita hasta la tercera y cuarta generación, dice la palabra de Dios. Entonces por eso vemos que se repiten actitudes de los padres, de los hijos, de los abuelos, sean buenas o sean malas. Pero entonces aquí habla de una maldición. Sin embargo, esto no aplica para todos. O sea, no, entonces mis abuelos y mis papás hicieron esto, entonces me va a cobijar eso a mí. Vamos a leer otro versículo que nos dice en Ezequiel, capítulo 18. Si leemos todo el capítulo, pues lo vamos a entender mejor, pero por el tiempo, pues no alcanzamos. Entonces lo vamos a leer del 14 hasta el 20. Ahí tiene un título que dice: el alma que pecare, esta morirá. Entonces Ezequiel capítulo 18, versículo 14 comienza así. ¿Estamos ahí? Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí él morirá por su maldad. ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y el 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Entonces tenemos en claro que la palabra de Dios es toda verdad, y que cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, toda la palabra de Dios es viva, es eficaz, se cumple en las vidas. Entonces no quiere decir que ese versículo sea obsoleto o no se use ya. La maldición también viene de generación en generación cuando la persona no cambia su vida y sigue las mismas costumbres, las mismas tradiciones, porque fue lo que lo enseñaron, o las personas pueden decir: no, es que esta es la vida que me tocó resignarme. Pero aquí nos dice en Ezequiel que una persona puede tomar la decisión: no, a mí no me gustó cómo vivieron mis papás o lo que hicieron, yo voy a tomar la decisión de ser diferente. Entonces la Biblia nos da también el libre albedrío de decir: no, yo no quiero hacer lo mismo, yo no quiero vivir igual, no me gusta lo que vivieron o lo que pasó. Entonces lo podemos cambiar. Hay personas que han vivido en entornos pues muy hostiles, de drogas, de delincuencia, de violencia, y han salido adelante. Otros se quedan ahí y siguen porque pues es la vida que me tocó. Otros dicen: no, a mí no me gusta esta vida, y son personas trabajadoras, personas honradas. Amén. Entonces, como dice la palabra de Dios, que nosotros somos cartas leídas, les voy a contar un poquito de mi historia, de mis antepasados, porque la palabra de Dios cobra vida cuando la ponemos por obra. Entonces, en mi familia hubo una maldición generacional, y por ejemplo mi abuelo estuvo en la cárcel, no sé los motivos. Mi papá, por cosas del destino, por malas amistades, por malas influencias, porque a mí me gusta mucho conocer la historia de mis antepasados, entonces me contaba a mi mamá de que él trabajaba y era una persona honrada, pero los amigos lo sacaban del trabajo, lo mal influenciaban, y cayó pues en malas cosas y fue condenado a 50 años de cárcel. Y él se ató con los dichos de su boca, como dice la palabra de Dios, y él mencionó y dijo: yo no voy a pagar toda esa condena. Si yo a los 6 años no me vuelo, me hago matar, pero yo no la pago, o sea por un motivo o por otro. Y pues se cumplió. Mi papá murió en la cárcel.
se ató con los dichos de su boca porque no conocía de Dios, no conocía las promesas de Dios, no tenía una persona que lo guiara y pues venía de una maldición. Esa maldición cobijó a mi hermano. También tengo un hermanito que lo cobijó esa maldición también por lo mismo, porque él no tomó la decisión de decir, ay no, mi papá es solo malo, yo no voy a hacer lo mismo, yo voy a cambiar mi vida. Simplemente él también anduvo en malas amistades, obviamente por sus actos y por la maldición que lo cobijaba, por puertas abiertas que dejaron antepasados, por murallas que estaban tumbadas y no estaban restauradas, y que él no conocía de la palabra de Dios, sino dijo, no, yo voy a restaurar esa muralla, ¿no? Él también cayó a la cárcel. También fue condenado a 43 años de cárcel, lleva 13 años en la cárcel, pero pienso yo que por la gracia de Dios y porque conocí del amor de Dios, la palabra de Dios, y mi hermanito pues llegó a la cárcel y cambió la historia porque él se convirtió a Dios en la cárcel, se hizo bautizar. Comenzó con mucho ánimo la palabra de Dios, a ser evangelista, aprendió de la guitarra, ahorita es un artista porque pinta cuadros en óleo, se graduó del bachiller y muchas cosas que han cambiado, simplemente que también se ha desanimado espiritualmente porque no hay respuesta, pero sabemos que es un proceso, que todos en el tiempo de Dios. Pero pienso que desde ahí comenzó a cortarse esa cadena y esa maldición generacional. Entonces yo veía ese versículo y yo, es una promesa, porque yo me siento reparadora y restauradora de esa muralla, de que ya no se va a cumplir más, de que ya no se va a vivir más en nuestra familia. También tengo, bueno, se me pasó decirles que mi mamá también ha contado aquí su testimonio. Y ella nos contó que ella también estuvo en la cárcel 5 años, y siento yo que en ese tiempo estaba mi papá y mi mamá, los dos al mismo tiempo en la cárcel. Entonces nosotros como hijos estábamos en el aire y yo estuve en un internado. Entonces una tía me visitaba y yo le decía, yo me siento en otra cárcel, yo estoy en otra cárcel. Entonces yo pienso que lo que uno haga sí afecta a los hijos, porque eso era una consecuencia de lo que estaban viendo mis padres. Y yo le decía a mi tía, sáqueme de aquí, yo también estoy en una cárcel como mis papás. Y mi tía me dijo que sí, que ella me iba a sacar. Entonces las monjitas donde yo estaba, como que, ay, no lleves a esta niña de acá porque no nos la aguantamos, llora mucho y dice que usted la va a sacar. Y entonces me sentía, reflexionando en esta historia, me sentía como la viuda ante el juez injusto, que de tanto insistir me sacaron de allá. Y así sucesivamente, muchas historias. Por ejemplo, una tía mía se voló de la casa con el novio a los 13 años y tuvo 3 hijas mujeres y las 3 se volaron con el novio adolescentemente. Entonces uno sí le hereda a los hijos bendición o maldición, aunque ellos pueden tomar la decisión y la potestad de decir no voy a seguir lo mismo, pero uno les puede hacer el camino más fácil o el camino más difícil, porque tenemos un llamado, es a restaurar y a reparar. Y yo pienso que este llamado no solo es para los que somos papás, porque los jóvenes también tienen antepasados, también tienen padres, también tienen abuelos, ellos también pueden restaurar y también pueden cambiar su historia. Entonces no solo para nosotros los padres, sino también para los jóvenes, para los que piensan tener hijos, y para todos es esta palabra de Dios. La segunda parte son las bendiciones generacionales, y también lo voy a contar con un testimonio que escuchaba de la pastora Adriana, que ella en alguna ocasión contaba de su abuela, que su abuela fue una mujer de oración, que su abuela oró por sus hijos y que hoy en día es una familia que toda se consagra a Dios, que hay primos, tíos, hermanos que son pastores, evangelistas, vemos a los jóvenes que son salmistas, y yo siento que eso se cobija hasta la 3ª, 4ª generación, incluso hasta la 5ª, que son los niños que vemos por acá en la iglesia caminando, Matías, Mateo, Matías, Paulina, son una 5ª generación. Entonces cuando yo escuchaba la predicación de la pastora, yo decía, yo quiero ser esa abuela que deje un legado a mis hijos, a mis nietos, y que después de muchos años todavía me recuerden, era una mujer de oración, era una mujer de bendición, era una mujer que compartía y predicaba la palabra de Dios. Entonces eso es lo que
tenemos que pensar en qué vamos a dejar para nuestras generaciones y para nuestra familia. Vamos a ir a la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7. Amén, dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces nosotros tenemos dominio propio y libre albedrío. ¿Para qué? Para cambiar la historia o para también he escuchado testimonios o historias que me cuentan de que no, mi familia toda era bien, vengo de una buena familia, pero yo no me porté bien. Entonces nosotros le podemos dejar a los hijos un buen legado, pero ellos tienen el dominio propio de decir si siguen ese legado o dicen no, yo voy a tumbar ese muro y yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces también lo pueden hacer porque tenemos, pero también le podemos dejar el camino más fácil a nuestros hijos, ya ellos toman la decisión. Porque la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, porque ese versículo de Éxodo 20 es bajo la ley, ¿cierto? Que la maldición vendrá sobre generación hasta la 3ª y 4ª generación. Eso estaba bajo la ley y por eso los cobijaban esas maldiciones. Pero la Biblia dice que, vamos a leerlo en Romanos 6:14, que ya no estamos bajo la ley. La Biblia dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ya no vivimos bajo esa ley, vivimos bajo la gracia de Dios. Pero ¿quiénes? Nosotros que conocemos a Dios, que tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero los que no conocen de Dios muchas veces los cobija todavía en esas maldiciones porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios o no buscan de Dios, entonces los sigue cobijando esa ley. No han escogido a Dios en sus corazones, entonces por eso esas maldiciones los visitan todavía, a ellos y a sus familias. Bueno, pero muchos podrían decir, no, pero es que lo que yo hago mis hijos no lo ven, o yo lo hago en secreto y nadie se da cuenta porque ellos siguen, es mi ejemplo. Pero vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Habla acerca de la oración, que cuando nosotros oramos en secreto, Dios nos va a recompensar en público, pero yo siento que es todos los actos que hagamos en secreto, Dios los recompensa en público o la consecuencia sale en público. Muchas personas pueden decir, de pronto los que practiquen la masturbación, la pornografía, el adulterio, que dicen no me están viendo, mis hijos no me ven, pero todas esas consecuencias sí o sí van a llegar a nuestra descendencia, van a llegar a nuestras generaciones. Entonces lo que yo haga, cómo camine, cómo me comporte, cómo trate a las personas, cómo todo eso va a repercutir en consecuencia a nuestras generaciones, sea bueno o sea malo. Entonces miremos cómo estamos caminando porque yo sé que los papás amamos mucho a los hijos, es nuestro gran tesoro, y uno dice, ¿yo qué le quiero dejar a mi hijo? ¿Qué herencia le voy a dejar a mi hijo? En el Salmo 37:6 también nos habla, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, que Dios va a exhibir nuestra justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es lo mismo, que Dios todo lo que nosotros hagamos lo va a exhibir, lo va a sacar a la luz. Entonces, que miremos cómo estamos caminando y qué es lo que Dios va a exhibir y qué va a sacar a la luz. Que lo mejor es que sea algo bueno, que sea algo justo, que sea algo honesto, que todo lo que le dejemos a nuestros hijos sea lo bueno. Porque podríamos decir, ¿cierto? Lo que yo hago no me ven, lo hago en secreto. Pero esa es la herencia que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces, ¿qué legado o qué herencia queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestra descendencia? O los jóvenes que están muy jóvenes, valga la redundancia, o que no piensan tener hijos. No, yo no voy a tener hijos, pero entonces, ¿qué herencia quiere para su vida? De pronto la herencia que le dejaron los padres no es tan buena
y usted pueda tomar la decisión de no heredar eso, de ser llamado un reparador, un restaurador de ese muro que por algún motivo nuestros antepasados lo derribaron. Y le voy a dejar los 3 conceptos que son: hay maldiciones generacionales que pueden heredar, esto es bajo la ley, ¿cierto? Entonces hay maldiciones generacionales que los podemos heredar, entonces tómense en la tarea, investiguen a los papás, investiguen a los abuelos y comiencen en oración a cortar, a derribar, a orar por eso, que esos espíritus no los cobijen o no los persigan, eso es bueno. Y el segundo concepto es que Dios nos llamó a restaurar y a reparar y a hacer lo bueno. Entonces, tengan en su corazón, guarden en su corazón esta promesa de Isaías 58:12, se las voy a leer nuevamente, y dice: y los tuyos, leámosla todos por favor, y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzado para habitar. Entonces ya sabemos que es un portillo, que es una abertura, es una puerta o es un muro derribado, pero que nosotros estamos llamados a restaurar, a reparar, porque eso es la protección que le vamos a dejar a los hijos, porque es que a los hijos no sé, la herencia no es, ay sí, le dejé como herencia el estudio, ya lo dejé universitario, o la herencia que le dejé a los hijos fue la casa, fue el carro, fue el dinero, pero la herencia que le dejamos a los hijos es cómo usted se comporte en lo secreto, es cómo usted se comporte en la vida. Por eso le digo a Erika hoy que esté tranquila, que esté confiada, que Raúl le dejó muy buen legado a Samuel y que es de gran bendición, que va a ser un niño de Dios y cuando crezca un hombre de Dios, porque Raúl le dejó muy buen legado a Samuel. Y el tercer concepto es que cuando estamos con Dios ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Entonces eso es un gran aliciente de que es por la misericordia de Dios y que en el nombre de Jesús Dios rompe todas esas maldiciones generacionales. Amén. Gloria a Dios.